Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer es un ejemplo mundialístico para ver cómo declarar y cómo llenar un array list, ¿sí? Entonces, para eso, lo que van a ver es que voy a crear un array list con todos los equipos del mundial ordenados del grupo A al grupo H en la posición en la que terminaron al finalizar todos los partidos de la primera fase, ¿sí? Para eso lo primero que voy a hacer es declarar mi array list y elijo hacerlo de esta manera. Voy a escribir list, entre estas llavecitas especiales de genéricos voy a colocar el tipo de dato, que es string, porque voy a ingresar directamente los nombres de los equipos. Le voy a llamar al array list grupo mundial y ahora lo voy a inicializar con new array list, ¿sí? Porque específicamente voy a usar un array list, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Y me tira dos errores, uno en list y el otro en array list. ¿De qué son? De que faltaría importar del paquete Java util tanto list como array list. Entonces tengo dos opciones. Una es importar, por un lado, arriba de todo, afuera de la clase, java.util.list y luego java.util.arraylist, o bien me la simplifico por hoy y escribo java.util.asterisco, que me va a importar todo el paquete java.util. Entonces, esta es una manera que ahora nos viene bien para hacerlo un poco más rápido. Ahora pueden ver que los errores desaparecieron y ya puedo empezar a llenar mi array list. ¿De qué manera la voy a llenar? Bueno, voy a escribir grupo mundial y usar el método add, ¿sí? Y dentro del método add voy a escribir cada uno de los países que participaron del mundial. Pero, por supuesto, para no hacerlo tan denso, voy a pausar y lo voy a llenar para que sigamos. Ahora sí, ya tenemos adherido cada uno de los datos en sendas posiciones. Los 32 equipos del mundial están ordenados desde el grupo A en el orden en que resultaron al final de la primera fase, en la posición en la que quedaron, hasta el grupo H, ¿sí? Y entonces lo que quiero hacer ahora es imprimirme en primer lugar todos estos países en la consola, ¿sí? Los quiero mostrar en la consola y para eso esto lo voy a hacer usando un bucle for each. Por lo tanto voy a escribir for, voy a crearme una variable del mismo tipo que el dato que está almacenado en el array list, en este caso es una string, y le voy a decir luego de los dos puntos cuál es el nombre del array list que debe recorrer. Lo que estoy diciéndole acá es que por cada país que encuentre en el array list grupo mundial se guarde ese país en esta variable provisoriamente, lo cual me permite imprimirlo por consola cada vez que lo encuentra. Y yo agarro y le digo que por cada país que encuentre lo muestra en la consola. Esto es lo que estoy haciendo acá. Vamos a probar que funcione correctamente. Vamos a extender, ahí ya ejecuté y podemos ver que efectivamente está mostrando en la consola todos los países que yo ingresé a mano previamente. Pero bien, ahora yo voy a querer hacerle un detalle más. Quiero que cada 4 países me ponga una rayita en la consola para que se pueda separar cada grupo visualmente, ¿sí? Y esto lo voy a hacer con un truquito que es primero declarándome una variable que voy a usar de contador. Me voy arriba de todo y voy a declarar una variable int contador que la voy a inicializar en 1. Y ahora voy a volver a mi bucle for each y abajo voy a poner un condicional que se pregunte si el contador es múltiplo de 4. Ahora, el contador se va a incrementar acá adentro con cada iteración. La primera vez va a valer 1, la segunda vez 2, la tercera vez 3,
la cuarta 4, y así voy a poder saber cada vez que llegue a 4, a 8, a 12, a 16 y así sucesivamente. Por lo tanto voy a poner un if en el que le voy a preguntar si el contador dividido 4 tiene de resto 0. Para eso uso el operador de módulo resto, que recordemos que me devuelve el resto de una división. Lo que está haciendo es que cuando es 1 divide 1 dividido 4 y se pregunta si eso da como resto 0. Como va con decimales no va a dar como resto 0. Recién cuando llega a contador a ser 4, va a ser 4 dividido 4 que va a dar de resto 0 y esto va a dar verdadero, ¿sí? Lo mismo va a pasar con 8, lo mismo va a pasar con 12 y así. Por lo tanto, acá adentro lo que le voy a decir es simplemente que cada vez que pase esto, imprima esta cadena de iguales, como para dividir un poco la salida en la consola. Una cosa importante que me doy cuenta ahora que vale la pena mencionar es que hay que recordar que esta X que está acá en gris y esta E que está acá en gris es una anotación de Visual Studio Code. No es algo que yo haya escrito, lo pone automáticamente y no es código, no está ahí realmente. Es una anotación que nos orienta sobre el tipo de dato que espera recibir como parámetro, o sea, dentro de estos paréntesis, el método que estamos usando, ¿sí? Y lo mismo pasa en este caso. Nos pone una X que nos está indicando algo, pero que es como si no estuviera. Así que omitamos la existencia de eso. Lo que voy a hacer ahora entonces es ejecutar para comprobar si funcionó mi detalle para dejar más linda la salida. Y ahí se puede comprobar que efectivamente cada 4 países me tira una franja de iguales que me permite ver con mayor facilidad cuál era cada uno de los grupos y en qué posición quedó cada uno de los equipos. Ahora bien, esto no es lo único que yo puedo hacer con un ArrayList, puedo usar otros métodos. Por ejemplo, vamos a comentar esto acá para que no se ejecute. Y lo que vamos a hacer es imprimir por consola, por ejemplo, la longitud de este arreglo. Y la manera de imprimir la longitud de un arreglo, cuando heredan de la interfaz collection, no es con length, como hacíamos con los arreglos, sino que es con el método size, ¿sí? Por lo tanto, yo escribo grupo mundial.size paréntesis paréntesis, lo que va a hacer es devolverme la longitud que tiene este ArrayList. El resultado debería ser 32 y el mayor índice 31. Pero ahora vamos con el índice. Ahí podemos ver que cuando ejecuto en la consola me aparece efectivamente el número 32. Esa es la longitud del arreglo. Y para que se vea más claro, voy a escribir la longitud del arreglo es, y lo concateno con el signo más, ¿sí? Con el resultado del grupo mundial.size. Ahora cuando imprimo vamos a ver que abajo me aparece la longitud del arreglo es 32. Me quedo al revés esto, al revés, y ahí estamos. Ahora sí. Ahora bien, también puedo usar otro método, que es el método ¿cómo se llama? Remove, ¿sí? Con eso puedo eliminar. Pero antes de eso podemos ver cómo acceder a un índice en particular. Yo quiero acceder a un valor que está en un índice determinado, por ejemplo alguno de estos de por acá. Así que voy a escribir grupo mundial y no lo voy a hacer como lo hacía en los arreglos, en los array, que ponía corchete y adentro el número del índice, sino que ahora voy a usar también un método, igual que con size. En lugar de acceder a una propiedad vamos a o a los corchetes vamos a acceder a un método, y ese método en este caso ya me lo está proponiendo acá cuando pongo el punto, que es el método get. El método get, como se puede ver ahí mismo, entre los paréntesis recibe por parámetro un int que es el índice. Así que voy a hacer eso, voy a escribir get y entre los paréntesis voy a escribir por ejemplo el índice 28. Bien,
Y ahora lo que va a hacer es imprimir en la consola, luego de la longitud, el país que está en la posición 28 de este arreglo. ¿Sí? Vamos a comprobar. Acá estamos, 28, 29, 30, 31. Recordando que el índice máximo es 31, porque los índices empiezan en 0. ¿Sí? Así que aunque sean 32 de longitud, el índice más alto va a ser 31. Bien, ahí pude acceder a un índice en particular, lo cual me demuestra que en este array list los datos están guardados de manera linkeada con los índices. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es eliminar datos. ¿Ok? Y para eso vamos a utilizar el método remove, o sea, remove. ¿Sí? Adentro del método remove va a recibir un índice. ¿Sí? Va a recibir un índice. Entonces, por ejemplo, yo escribo grupo mundial punto remove o remove, ¿no? Y entre paréntesis un número. Recuerden que esta palabra index no la escribí yo, es una anotación de Visual Studio, y lo que va a hacer es eliminar el índice 0. Pero pongamos que yo quiero eliminar a Qatar, ¿no? Entonces, ¿a qué índice voy a acceder? Si este es el índice 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces voy a ir a remove y voy a escribir 3 para que elimine ese país de mi array list grupo mundial. Y ahora voy a imprimir de nuevo el array list para comprobar si efectivamente Qatar fue eliminado. ¿Sí? Vamos a usar el bucle for que tengo comentado arriba. Lo vamos a restituir. Y ahora vamos a ejecutar. Bien. Longitud es 32. El país que está en la posición 28 es Portugal. ¿Sí? Y ahora arranca Países Bajos, Senegal, Ecuador, Inglaterra, que en realidad pertenece al grupo B. Me eliminó Qatar. Vamos a demostrar que después de Ecuador y antes de Inglaterra debería estar Qatar. Y podemos corroborar eso. Ecuador, Inglaterra y en el medio estaba Qatar y ahora ya no está. Por lo tanto, además, mi contador que contaba 4 y me lo separaba de 4, ahora me rompió todos los grupos porque eliminé un país. Pero entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué pasó con ese índice? Yo quiero acceder al índice número, voy a borrar esto, número 3 de mi array list y quiero saber qué dato está guardado. Así que voy a mano a ingresar con get 3 y ahí voy a acceder al índice 3 para saber qué pasó con eso. Y ahora vemos que mi índice número 3 pasó a ser Inglaterra. Lo que quiere decir que me borró Qatar y me eliminó también el índice. Inglaterra pasó a estar uno más arriba, o sea, uno más cerca de 0. Así que bueno, por ahora eso es todo. Acá tenemos una demostración de cómo llenar un array list, cómo acceder a un índice, cómo recorrerlo y cómo eliminar alguno de sus datos. Muchas gracias. Hasta luego.